Bueno, seguimos acá en Vladimir a la Una con Simón García. Bueno, Simón, estamos hablando, antes de la interrupción, sobre la situación que se da en la estrategia de la oposición, es decir, los llamados policías acostados que el gobierno ha colocado para hacer fracasar la estrategia de la oposición y los policías acostados que la oposición ha colocado. Me gustaría entrar en eso, ¿no? A mí me gusta insistir más, en vez de poner la responsabilidad de de la desaceleración y de las dificultades para que la política de cambio de la oposición tenga éxito, insistir más en los policías acostados que nosotros hemos fabricado y construido. Y voy a hablar por lo menos de dos. Uno tiene que ver con un discurso y una posición hacia la Fuerza Armada que es absolutamente desacertada, y aquí me baso en opiniones de personas mucho más expertas que yo, como Luis Manuel Esculpi, o como Ricardo Sucre, o como Carlos Raúl Hernández, o como el propio John Magdaleno. No se puede aspirar a conquistar el apoyo de una institución con los valores de la Fuerza Armada sobre la base de montarle una amenaza de una intervención militar extranjera. No, era imposible que el 23 de febrero, con el pretexto del ingreso de la ayuda humanitaria, se pensara en que se iba a producir algún tipo de desprendimiento o de reacción positiva en las Fuerzas Armadas, porque de que iba a intervenir el ejército de Colombia, iba a entrar el de Brasil, iba a haber un apoyo militar de fuerzas extranjeras. Esto es imposible, porque nuestra Fuerza Armada, como la de todos los países, está formada sobre la base de defender la soberanía y la integridad del territorio de nuestro país. No es posible, mientras se mantenga esta idea de que la solución sale de la mano de los venezolanos y se convierte en un problema geopolítico global y va a ser ejecutado por unos ejércitos extranjeros, eso va a unificar a la Fuerza Armada y a evitar que la insatisfacción, la inconformidad que existe en la mayoría de nuestros oficiales se pueda producir y se pueda expresar con confianza. La Fuerza Armada tiene una cierta desconfianza hacia lo que ofrece la oposición. Ha cometido otros errores relativos a la amnistía, a considerar que todo el conjunto de la institución está maleada, cuando no es así, que todo el conjunto de la institución es una catarba de narcotraficantes y de corruptos, cuando no es así, como lo ha dicho también Rocío San Miguel, que tiene un diagnóstico más preciso de cuál es la situación en los cuadros militares más importantes. Esto hay que cambiarlo radicalmente. Y la manera de cambiarlo radicalmente es sacar de las opciones que están en la mesa, no en nuestra mesa, porque no depende de nosotros, sino en la mesa de la comunidad internacional que aún pueda estar dispuesta para eso, sacar lo de la intervención militar o la de la invasión o la de la presencia. Pero cuando el representante de Guaidó en Washington, Carlos Vecchio, envía esa carta al Comando Sur, ya no depende de la comunidad internacional, depende de una solicitud que está haciendo alguien en nombre de la Asamblea Nacional. Claro, pero yo digo, primero está creando una expectativa que no depende de nosotros, porque el que da la orden no es el señor del Comando Sur, el que da la orden es Trump. Está creando una expectativa que está fuera de las opciones que tenemos arriba de la mesa. Y además está creando una expectativa que, en vez de favorecer el acercamiento, la neutralidad o la simpatía de la institución de las Fuerzas Armadas, la amenaza con un conflicto militar, con un conflicto bélico, donde la institución, por las tradiciones y por sus valores,
va a estar obligada a colocarse del lado de la defensa de la soberanía y de la defensa del territorio. Entonces, eso es una mala jugada. Y es una mala jugada porque además sustituye lo que debería estar haciendo hoy la oposición, hacerle una oferta clara de cuál es la misión de las Fuerzas Armadas en la reconstrucción del país y en el restablecimiento de la democracia. Es eso, no, porque eso nos va a permitir que haya una transición y que haya un cese de la usurpación con el aval y con el respaldo y con la acción decidida de toda la institución y no de una parte de ella luchando y enfrentándose a la otra. Fernando Segnini dice, Simón, estoy de acuerdo contigo en mantener objetivos pero cambiando los medios. Favor, indícanos cuál sería esa otra vía o estrategia a seguir. Bueno, en primer lugar yo creo que hay que darse cuenta que en el momento en el cual había una situación ofensiva, cuando Guaidó le propina esa cachetada casi fulminante a Maduro y se crea la figura del presidente encargado de la República, se produce un momento espectacular de mejoramiento de las posibilidades y del peso de las fuerzas de cambio. Se produce una gran oportunidad de construir una gran coalición nacional para ponerse de acuerdo entre venezolanos sobre cómo salir pacíficamente y sobre cómo cumplir uno de los objetivos de la estrategia de Guaidó, que es la formación de un gobierno de integración nacional y plural, con presencia de sectores del chavismo y la realización de elecciones libres con nuevo Consejo Supremo Electoral, etcétera, etcétera, y con el derecho de los chavistas a participar también en esas elecciones. Entonces, este es un camino que nosotros no hemos explorado clara, concreta y decididamente. Este camino hay que ponerlo sobre la mesa. La posibilidad de que nosotros y la obligación de que nosotros pasemos del cese de la usurpación por métodos de fuerza, por soluciones autoritarias y militares, al cese de la usurpación por métodos democráticos y sobre la base de un entendimiento. ¿Qué fue lo que demostró el 30 de abril? El 30 de abril demostró, además de la soledad respecto a la institución militar de las fuerzas de cambio, además del error grave que significó y las consecuencias que luego ha traído. Sin embargo, hay dos lecturas. Para que se produjera el 30 de abril, hubo un entendimiento, hubo una negociación, hubo un acuerdo entre sectores de la coalición dominante, de las Fuerzas Armadas, del Tribunal Supremo, según dicen magistrados, y la oposición. ¿Por qué se pudo hacer? ¿Por qué la pudieron hacer ellos? ¿Por qué no se puede hacer en el conjunto de la oposición? ¿Y por qué se engatilló ese momento allí? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué? Bueno, porque eso si fuese cierto eso, ¿por qué no? ¿Cuál fue el policía acostado que paró el desarrollo de esos acontecimientos? Según cuentan, pero yo no tengo evidencias sobre la certeza de esta versión, hubo una anticipación. Lo que ha debido ocurrir un día después ocurrió un día antes, porque según cuentan, iban a detener al jefe del SEBIN e iban a llevar a Leopoldo López pues de su arresto domiciliario a Ramo Verde e iban a encarcelar a Guaidó. Entonces se quiso evitar esto, pero se quiso evitar esto con unas consecuencias que no solamente demostraron el aislamiento, que no solamente rápidamente el país descubrió que no estaban dentro de la base, sino que estaban afuera, que no tenían el apoyo de otras unidades, sino que estaban aislados, y las unidades que inicialmente estaban apoyando. Que fue lo que llamaban en tu época de muchacho una parada. Eso fue una parada, un lance, ¿entiendes? Y esos lances, y además sin plan B, porque ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa después? Las embajadas y el exilio. No hay plan B. ¿Qué pasa después? El decaimiento de las movilizaciones. Esa tendencia hay que revertirla.
¿Cómo hacer eso? Vamos a conversarlo al regreso. Ya venimos con Simón García. Bueno, análisis a la una, nuestra etiqueta del día de hoy. Ya venimos.